Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a Ojalá, aquí como todas las noches para comentar todo lo bueno que trae la vida, ¿verdad, Guillermo? Y todas las ilusiones, como dice ese bumper que tenemos, compartir ilusiones, de eso se trata. Queremos compartir una ilusión con ustedes hoy, que es la edición última, la número 44, o más reciente, no que sea la última, sino la más reciente, la correspondiente a la primera quincena de agosto de El Afán Diario, que ahí está la portada. Y yo he querido traer este Afán Diario, 44ª edición, número 44, porque quiero resaltar dos informaciones que aparecen aquí. Una es la que aparece en la página 7. Aquí está, dice: familia del coronel Caamaño proclama su apoyo a Danilo Medina. Ahí está la información. Familia del coronel Caamaño proclama su apoyo a Danilo Medina. Es una información importante por tratarse de quién se trata o de quiénes se trata. Y sobre todo porque la proclamación del apoyo de la familia del coronel Caamaño a Danilo Medina se hizo en un ambiente muy interesante, porque fue un ambiente en el que Danilo fue cuestionado sobre todo, porque esta es gente crítica, esta es gente que no expresa su apoyo por vaya usted a ver qué cosa, ¿no? Y fue gente que preguntó sobre la educación, que preguntó sobre cuáles son los planes de gobierno de Danilo Medina, que preguntó sobre qué usted va a hacer en cada una de las áreas, en la economía, ya le dije, en la educación, cuáles son los planes de salud, cómo enfrentar eso que usted dice que hay que corregir, qué es hacer lo que nunca se ha hecho y qué es continuar lo que está bien. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso ocurrió en ese ambiente en el que la familia del coronel Caamaño ha proclamado su apoyo a Danilo Medina. Yo quería aprovechar este espacio para eso, para comentar además de eso quería comentar que aparece aquí en esta misma edición, número 44 de El Afán Diario, esta que aparece en la página 11, dice: Isa Conde entiende que la extensión de los acuerdos de Madrid hipotecó al sector eléctrico. Extensión de los acuerdos de Madrid hipotecó al sector eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Usted quizá no sabe qué son los acuerdos de Madrid. Usted lo ha oído mencionar. Pero los acuerdos de Madrid fueron unos acuerdos que firmó la administración de Hipólito Mejía, e Hipólito Mejía incluso en persona, allá en Madrid. Por eso se llama Acuerdos de Madrid. Resulta que la mayoría de los contratos de las generadoras y las distribuidoras que tenían a su cargo generación y distribución eléctrica, la mayoría de esos contratos vencía en el periodo de gobierno de Hipólito Mejía, es decir, entre 2000 y 2004. Casi todos en el 2002 y 2003 y algunos en el 2004. Pues lo que hizo el presidente de aquel entonces, era don Hipólito Mejía, fue extender esos contratos a algunos hasta 1916. Es decir, lo que debió haberse revisado en aquel momento y por lo tanto haberse convocado a nuevos concursos, haberse aprovechado la ocasión para reformular aquello, ¿no?, a la vista de lo que ya había pasado, de la experiencia que se tenía con la privatización desde el 97-98 hasta la fecha, revisar todo eso y proponer nuevos contratos. Lo que hizo fue extenderles a esta gente el negocio hasta el 1916. Y ya usted sabe lo que eso ha significado para el país. Luego no podemos estar locos, ¿verdad? Luego de haber adquirido
o readquirido a Unión Fenosa quebrada, y con 31 a 32 de las principales cuentas que se quedó, que se quedó Fenosa con el monopolio de ella. Se quedó con la carne y le pasó el hueso al Estado. La cosa más arrítmica del mundo, solo a un partido arrítmico con respecto al progreso se le hubiera ocurrido hacer lo que hizo Hipólito Mejía en ese momento. Pero no solamente eso, asumió el hueso de la distribución, sí. Pero entonces se quedaron con el filete, es decir, con los 5, 6, 7 mejores clientes de Edesur, que eso sí lo seguían manejando ellos, y aparte de eso se quedaron con el negocio que no entregaron, el de la generación. Operación que dejó en banda, dicho sea de paso, el cumplimiento del acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario, que terminó siendo efectivamente disuelto. Porque fue un disparate mayúsculo. Pero de eso se habla en el Afán Diario, en ese artículo al que tú haces referencia. Exacto. Y hay una explicación interesante de don Antonio Isaconde para la gente, esa misma gente que anda diciendo que esas empresas fueron vendidas al mejor postor, a la brigandina, que ese fue un negocio. Y aquí Antonio Isaconde, que era el director de la Comisión de Reforma de la empresa privada, la empresa pública, la CREP, explica cómo se realizó aquella operación. ¿Cómo? Porque fue hecha realmente con los mejores términos y con la mayor transparencia, porque se hizo, dice él aquí, definió como un ejercicio de ignorancia afirmar que la Comisión de Reforma de la Empresa Pública subvaluó las empresas distribuidoras de electricidad, dice, cuya tasación de valor de mercado fue hecha por firmas privadas contratadas en base a licitaciones públicas internacionales, previstas además en la ley, como lo dice aquí, ¿no? Esos concursos fueron publicados en diarios de Europa, Estados Unidos, República Dominicana y en el boletín del Banco Interamericano de Desarrollo. Se hicieron a puertas abiertas y ni la Comisión de Reforma ni nadie podía variar los resultados ni sustituirlos por otras auditorías, so pena de violar las normas y reglas de juego del proceso. O sea, que esto que ocurrió en los últimos años de gobierno de Hipólito Mejía, esto fue una de las grandes barbaridades de ese periodo nefasto, funesto de gobierno, que no solo quebró a varios bancos, sino que quebró al país. Porque no es que quebró varios bancos, sino que quebró al país y que pretende volver a quebrarlo, porque hay gente que no sabe que ese es un negocio. Hay gente que no sabe que es negocio quebrar un país. Hay gente que no lo sabe, pero hay gente que sabe que ese es un buen negocio, muy buen negocio, para que lo sepan. De ese y otros temas trata el contenido de este número final o último del Afán Diario. Tú destacas eso, yo destaco una buena noticia para el mundo cultural, que es la inauguración de la librería de autores dominicanos en la ciudad colonial, que viene a completar una oferta que ya brindaban tradicionalmente otras librerías, y que llena un vacío sin duda. Destaca por igual entre las noticias que recoge este número, el de Ramón, el inicio del proyecto de conservación de monumentos en La Vega. El inicio del plan de lectura en Moca y por igual la puesta en circulación del libro Dioses de Cuello Blanco del amigo Edwin Disla, que es su última novela, que trata, entre otras cosas, o a partir de una trama asociada al narcotráfico y el crimen, los puntos de contacto entre los estamentos sociales aparentemente distantes que se necesitan y utilizan recíprocamente para dar rienda suelta a las distintas manifestaciones de su propia condición humana. En fin, el contenido de este número de A Danilo Medina le duele la cultura
más que el Partido de la Liberación Dominicana abre las puertas a casi 1 millón de nuevos militantes que demandan ingresos. Y algo que mi madre me comentaba, muy preocupada porque yo estaba friendo unas papas para almorzar, y leyó la nota de los 5 principales alimentos causantes de cáncer. Sí, y por poco me hace abortar el almuerzo. La fritura. Y tuve que aclararle que no se trataba de esas papas que yo estaba friendo, sino de aquellas que, al igual que las dones, son elaboradas con aceites hidrogenados y cocinadas después a altas temperaturas. Exacto. Y también contienen acrilamidas, amidas, que se generan durante el proceso de cocción a altas temperaturas, y deberían llamarse papas cáncer en lugar de papas fritas. Esas son las papas... Las French fries. Exactamente, como se dice. Pero que son hechas con ese tipo de Mira, Ramón, el contenido de este número del Afán Diario es recomendable para cualquier buen lector o para cualquiera que lo encuentre en los supermercados, en las estaciones de, y si no, que nos escriba de el Afán transporte Diario, donde se expende o se regala gratuitamente el Afán Diario. El afandiario @gmail.com. Si usted tiene internet, comuníquese con nosotros, que se lo hacemos llegar también. Pero bueno, estábamos comentando que la familia del coronel Caamaño proclama su apoyo a Danilo Medina y que esa es una noticia importante, muy importante. Así que ese es el contenido del Afán Diario. Como les decía anoche, comentábamos ya algunos de los cambios que aparecieron en la prensa de hoy, Guillermo. El nombramiento de Domínguez Brito en Trabajo y de Ernesto Reina en Medio Ambiente, con la renuncia de Jaime David Fernández Mirabal, que se integra a la campaña de Danilo Medina, según, bueno, que no es noticia porque se supone que toda la dirección del PLD estará integrada en esa campaña, como se verá el domingo próximo, que es la proclamación ya de la candidatura oficial de Danilo Medina, que decía hoy, comentaba un sociólogo, un comentarista de estas cosas, un especialista de estos temas, que la proclamación ya oficial de Danilo Medina el próximo domingo habrá de darle un impulso a la candidatura, porque dice él que aunque eso es más formal que otra cosa dentro de los partidos, se trata de presentar una imagen al pueblo dominicano, la imagen de la consolidación de la candidatura, la imagen de la proclamación ya oficial de la candidatura por las autoridades del partido y en la presencia de las autoridades de la Junta Central Electoral también, ¿no? Lo de formal yo diría que es relativo, porque no hay forma de usted separar la forma del fondo. Exacto. Y no se trata de un impulso, sino que se trata de alguna manera de que para el partido, para el ejército que va a esta contienda electoral, Ramón, y para el candidato que va como Máximo Gómez, con la carga al machete, al frente de su tropa, se trata de que estamos en la gatera y vamos a salir de ella. No se trata de impulso, sino de un sprint de salida. La formalidad tiene que ver con la forma, pero tiene que ver con el contenido, con el fondo de todo lo que se ha venido haciendo para lograr estructurar la sinergia de la que hablábamos, para lograr unificar criterios, unificar el partido, y incluso las campañas electorales son fraguas de la actividad partidaria, son fraguas de la forjación de nuevos líderes. Las campañas electorales involucran a mucho más que a un candidato, que es la expresión del todo. La gente tiende a ver el candidato, bueno, sí, pero el candidato es parte del todo, y el todo es el partido, es el proyecto, y es la voluntad de sectores que son incluso extrapartidos de garantizar una estrategia nacional de desarrollo coherente con los intereses nacionales, con los intereses de cada grupo importante de la sociedad. Bien, pues sí, es forma y es fondo. Y es fondo. Esa proclamación de Danilo Medina
el domingo, indudablemente. Nos vamos a la pausa y usted quédese ahí, que ahora es que queda noche aquí en Ojalá. Sí, aquí estamos ahora sí con Darwin Aquino, nada más y nada menos. Vamos a hablar de música hoy, porque Darwin es director de la Sinfónica Juvenil y tiene mucho que contarnos sobre eso. Cierto, Darwin, muchísimo. Sobre todo que tiene un concierto mañana. Habría que comenzar por ahí, por el concierto de mañana. Pero sobre todo porque la música tiene un papel fundamental en la historia y en la formación del ser humano, de la humanidad. Para que usted lo sepa, junto con el lenguaje, porque la música es otro lenguaje, que potencia a aquel lenguaje que usamos todos los días, que usted, como decía Bosch, es el más útil, porque es el que usamos permanentemente, pero hay otros idiomas, como el de la música, sin el cual no podría desarrollarse ese que usted usa todos los días. Usted no lo creerá, pero sin embargo es así, y Darwin yo creo que está aquí para afirmarlo, ¿verdad, Darwin Aquino? Bienvenido a Ojalá. Bueno, Darwin. muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar aquí con ustedes. Y precisamente a la música se le llama el lenguaje universal porque tiene la capacidad de expresar sentimientos, de expresar emociones, de expresar interioridades, como todas las formas de arte realmente lo hacen. Y cuando a un gran director norteamericano, Leonard Bernstein, le preguntaron, maestro, ¿qué es para usted la música? ¿Cómo usted la define? Él decía algo que, una frase muy, muy famosa, que es, bueno, la música, si yo pudiese explicarla, no tendría por qué hacerla. Así que la música, cuando la hacemos, ya sea como intérpretes de un instrumento, como director de una orquesta, como compositor, es realmente algo que tú, si tratas de explicar, pierde su propia función. Y por eso ha asumido la calidad de un lenguaje universal, porque realmente todo el mundo la puede comprender a través de esa comunicación sensorial que la música puede transmitir. Tratando de ponerme a tono con ustedes, concluyo con que es cierta la frase de que cada quien tiene su musiquita por dentro. ¿Qué tiene la Orquesta Sinfónica Juvenil por dentro con respecto, por ejemplo, a la Sinfónica Nacional, con respecto a otras agrupaciones y entidades musicales? La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil tiene una característica muy especial, que es que reúne talentos de todo el país, de todas las regiones, en una orquesta juvenil, en una orquesta de gente joven. Mucha gente no se imagina cómo puede funcionar una orquesta sinfónica, porque todo el mundo la relaciona con algo muy elitista, muy con solemne, algo muy solemne, como algo muy fino, si se quiere, de niños y de jóvenes. Y realmente el resultado es maravilloso. Ustedes no se pueden imaginar lo que es tener jóvenes de Baní, de Santiago, del Ingenio Consuelo, de San Pedro de Macorís, de Bonao, de todos los estratos sociales. Tenemos jóvenes de Santo Domingo, de Valverde Mao, y todos ellos a la hora de hacer música son una sola persona, un solo ente, porque esa es la función de una orquesta. La línea de nuestra orquesta, a través de los años, gracias a Dios estamos trabajando en ella desde el año 2004, es decir que ya tenemos un buen tiempo frente a los trabajos de la orquesta, ha sido muy clara en términos musicales, y es la divulgación del repertorio musical sinfónico dominicano y también latinoamericano. Hemos hecho estrenos de obras dominicanas del maestro Bienvenido Bustamante, interpretamos la Sinfonía Quisqueyana de Juan Francisco García, que es uno de los compositores dominicanos más importantes. Estamos todo el tiempo estrenando música de distintos países de Latinoamérica, inclusive de nuestro país hermano, Haití. Es decir, que buscamos una nueva oferta musical, aparte del repertorio universal de los grandes maestros, Beethoven, Schubert, Mozart, que obviamente toda orquesta tiene que pasar por ahí y realizarlo. Para ser miembro de esta orquesta se requiere haber ido al Conservatorio Nacional de Música o haber sido egresado de una escuela. Exacto, tenemos estudiantes de todas las escuelas del conservatorio, de escuelas privadas,
pero también de provincias donde quizás no hay un conservatorio, pero hay un profesor de música que da docencia. Es decir, tenemos un gran abanico de estudiantes de música. Para ingresar a la orquesta hay que dominar un instrumento, para eso se hace una prueba, una audición, y entonces la orquesta puede seleccionar así a sus miembros. Pero es una orquesta con mucha apertura, ya que siempre los jóvenes van rotando por diversas razones. No es como una orquesta adulta o profesional donde los músicos se pueden quedar más estables durante una gran cantidad de años. En las orquestas juveniles siempre hay mucha rotación de los músicos, así que siempre estamos recibiendo gente nueva que quieren ingresar a las filas de nuestra orquesta. Darwin, a mí como profesor que he sido por más de 20 años de la educación media, es decir, bachillerato, y un poco de la básica también, siempre me preocupó ver a los muchachos graduarse de bachilleres sin tener una formación cultural integral, pero además, sobre todo en términos de música, de apreciación del tesoro musical de la humanidad. ¿Cómo hacer para que una entidad como la Orquesta Sinfónica Juvenil, como la Orquesta misma Sinfónica Nacional y las otras orquestas sinfónicas y el Estado asuma esto como una política que permita que la gente, que un bachiller pueda decir: yo conozco a Beethoven, yo conozco a Bach, a Mozart, a Schubert, yo conozco el tesoro musical de la humanidad, que es mucho decir, es la cultura general de la humanidad, porque cuando tú hablas de Beethoven tú tienes que hablar de muchas cosas que están ahí por delante: la Revolución Francesa, Napoleón, que le dedicó una de sus sinfonías, la novena. Sinfonía heroica, la número 9 fue, la tercera. Que le puso, estaba dedicada a Napoleón Bonaparte. Exacto. Y luego, cuando él se dio cuenta que finalmente él iba a ser otro emperador, entonces le puso la Sinfonía Heroica. Le puso la heroica. O sea, es todo aquello lo que está envuelto en una sinfonía, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, caramba, hay este divorcio. Bueno, en esa parte hemos hecho algo, un esfuerzo muy amplio. Desde el 2008 nosotros llevamos a cabo lo que es una gira nacional de conciertos. Es un proyecto en conjunto con el despacho de la Primera Dama de la República, el Ministerio de Cultura y también la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Y ya hemos ido a decenas de comunidades haciendo algo que es muy especial, que son conciertos didácticos. Nosotros vamos a los parques, por ejemplo, el último concierto que hicimos lo hicimos en Villa Altagracia, Jainamosa, hemos ido a todas las provincias prácticamente, hemos ido a una gran cantidad de municipios y vamos allá a enseñar lo que es una orquesta sinfónica, de manera de que el público no se sienta divorciado, porque pasa mucho en nuestros días de que la gente asume el tema de la música clásica y de la música sinfónica como algo ajeno, que no conoce y que es extraño. Entonces ¿cómo reacciona la gente? La gente reacciona fabulosamente bien. La táctica que nosotros hemos utilizado es de acercarnos al público, los directores, le hablamos al público, contamos de qué se tratan las obras y vamos dando ejemplos de los instrumentos. Y le vamos preguntando a la gente: ¿este instrumento cuál es? Ese es el violín. Entonces las personas empiezan a involucrarse. Presentamos las cuerdas, los instrumentos de viento metal, los instrumentos de viento madera, la percusión, y alternamos el repertorio entre obras de un contenido clásico y obras de un contenido popular. Hacemos mangulinas sinfónicas, hacemos merengue sinfónico, hacemos cumbia, es decir, que damos un repertorio en el que el público se puede identificar con eso que está sonando. Y ha sido, pienso, uno de los proyectos más bonitos que se han dado en ese sentido. Tiene ya 3 años, desde el 2008 lo estamos llevando a cabo y gracias a Dios es muy exitoso y va a continuar varios meses. Porque se nos dice que a la gente lo que le gusta es la bachata y el reggaetón. Bueno, eso es lo que nos dicen. Que a las personas que no les gusta la música toda la clásica. Oferta, porque hasta que tú no tienes toda la oferta, realmente no puedes decidir lo que te gusta y lo que no te gusta. Y realmente yo mismo me he sorprendido en las provincias, en los municipios, de la acogida que ha tenido el proyecto, inclusive en los levantamientos que ha hecho
el despacho de la primera dama, de los diversos proyectos que hacen, los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la gente los recuerda y ha sido puesto como el proyecto más interesante para el público. Yo creo que tú como músico, como director, Ramón como profesor y yo como omnívoro de la música, me gusta la bachata, toda Ramón, la como música, tú sabrás, y toda el la son música. también, y me gusta toda la música. A mí también. Podríamos decir que quizás lo que ha hecho falta a nivel de las escuelas es una didáctica y una pedagogía que, tal como sucede con las matemáticas o con otras disciplinas de las científicas, al educando no se le asuste, no se le creen barreras que son absolutamente subjetivas y que son fundamentalmente una incapacidad pedagógica para enseñar los contenidos de los propios planes de estudio, porque yo estudié en un liceo público y mi profesor de música fue este maestro director de la Sinfónica Nacional, Julio de Win, que era profesor de un liceo, del liceo Así experimental donde yo estudié, y yo no soy tan viejo. Y era un liceo de la Reforma, como se le llamaba, el liceo experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera acontece? Y tú me corregirás, que así como hay cosas que han tardado en fusionarse, como lo popular, lo folclórico, lo popular y lo clásico, y fíjate que el repertorio de ustedes es una mezcla de ambos, pero hay grandes conflictos de acoplamiento entre estos, incluso entre los músicos. Ayer hablaba yo con el maestro Crispín Fernández de eso mismo. Ellos están pidiendo a los políticos la creación de la Escuela Nacional de Música Folclórica y Popular, como una entidad aparte del conservatorio, por ejemplo. Lo que indica que hay, y que los músicos sienten que puede haber un cierto conflicto entre lo clásico y lo popular. Cuando quizás de lo que se trata es de eso, de una pedagogía que permita la unificación de ambas cosas. Yo pienso que cada vez más se está viendo la unificación de ambos géneros, porque finalmente la música es un gran lenguaje que lo abarca todo, y ya la diferencia del músico popular y el músico clásico es algo del pasado. Realmente los músicos clásicos tenemos que irnos muchas veces a las vertientes populares, y los músicos populares tienen que irse muchas veces a las vertientes clásicas y viceversa. ¿Por qué? Porque el mercado, el mundo de hoy, así lo exigen. Y los jóvenes, yo que trabajo con jóvenes todo el tiempo, aparte de que va a un ensayo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, donde se está practicando una sinfonía de Schubert, cuando salen del ensayo, están oyendo un reggaetón, un dembow, un dembow, están oyendo la música de hoy. Entonces, más que verlo como una separación y verlo como algo que no es compatible, pienso que ambos géneros son lo suficientemente ricos para influenciarse positivamente uno del otro. Yo soy compositor también, y en el ámbito de la composición contemporánea de la música clásica, lo que se está utilizando es precisamente ir a los ritmos folclóricos y a los elementos autóctonos de tu país y llevar eso a un lenguaje un poquito más avanzado en la música clásica o académica. Así que realmente siempre ha habido una fusión de eso. No olvidemos que una sinfonía de Beethoven es música folclórica. Sí. No olvidemos que todos esos compositores tomaban de sus países, de los materiales del pueblo, para llevarlo a lo que nosotros hemos identificado como música culta o música académica. Así que eso siempre, de alguna manera u otra, ha estado presente. Y en el mundo de hoy cada vez va a ser, pienso, más difícil asumir una posición de distancia, porque el mundo va hacia la unión. Recuerden ustedes la suite folclórica de Luis Díaz. Tenemos que irnos a la pausa, de eso podemos seguir hablando en el próximo segmento, porque esta gente están haciendo unas señas raras ahí, así que seguimos conversando con Darwin Aquino, joven director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que mañana tiene presentación en el auditorio del Instituto Cultural Dominico Americano. Y este concierto
Darwin, háblanos un poco de él, porque a propósito de qué, etcétera. Bueno, invitar a todo el público a que mañana nos acompañe en el concierto titulado Un concierto por Japón. Es un concierto que ha sido coordinado por nuestra Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la Embajada de Japón en solidaridad con el pueblo japonés por la tragedia de El este terremoto. año. Vamos a tener un repertorio en homenaje a Japón. Van a tocar 2 jóvenes solistas violinistas japoneses que van a interpretar conciertos para violín de Juan Sebastián Bach, de Antonio Vivaldi, y la orquesta va a hacer un repertorio de música universal y también de música japonesa. Se va a tocar quizás por primera vez en el país el himno nacional de Japón en su versión sinfónica, y tendremos una de las piezas japonesas más emblemáticas, que es Sakura, también en su versión sinfónica. Así que invitamos a todo el público. Estaremos en el Instituto del Dominico Americano mañana miércoles. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, entrada libre. Los esperamos por allá. ¿Entrada libre? Entrada libre. Oye, para todo el público, para que nos grande. acompañe en ese ¡Qué evento. maravilla! Van a haber 70 jóvenes músicos en escena de todas las regiones del país, realmente de los mejores talentos jóvenes en la música que tenemos actualmente. ¡Qué maravilla ese precio, Guillermo! Darwin, recientemente José Antonio Molina decía algo más o menos en estos términos, que él todavía tenía el reto de hacer que la música sinfónica en el país no fuera concebida como un producto para el consumo de las élites, sino De las élites. de las élites, ¿Sí, no? sino como un producto de consumo popular por igual. Esto tiene que ver mucho con la educación, como ya hemos hablado, tiene que ver con estrategias como las que ustedes han ido siguiendo, teniendo como referentes otras experiencias, que me gustaría también por igual que viéramos cuál ha sido el impacto en otros países en el mundo con este tipo de experiencia y los resultados a los que ustedes a partir de esas referencias podrían aspirar a mediano plazo. Bueno, realmente el modelo más amplio que existe dentro de lo que es el concepto que tú muy bien explicas de llevar la de llevar la música sinfónica y clásica al pueblo, a la gente, es el modelo de sistemas de orquestas del hermano país de Venezuela. Han tenido la oportunidad de desarrollar un programa en varias décadas que cuenta con un importante apoyo presupuestal del gobierno y de ir instalando orquestas en todas las provincias y barrios de Venezuela. ¿Cómo? Como un programa social e integral de educación para alejar a los niños de la violencia, de los vicios y de los males que pueda ofrecerle la sociedad de hoy día. De esa manera se han reclutado casi 300.000 niños y jóvenes en este programa, que son los que conforman toda esa cantidad, Esa plantilla, una cantidad impresionante de orquestas que hay en Venezuela. Pienso que el enfoque ha sido lo más trascendental en ese proyecto, ya que se ha vinculado la música clásica a un desarrollo social, a un desarrollo educativo. No olvidemos que quien tiene un instrumento en sus manos o en sus labios tiene una opción de trabajo. No olvidemos que el músico puede desempeñarse como docente, puede desempeñarse como intérprete, puede desempeñarse como director de una agrupación. O sea, tiene una como vertiente, promotor, como gestor cultural. O sea, tiene una vertiente fabulosa el hecho de que los niños y jóvenes puedan participar de esos proyectos. Pienso que ese ha sido uno de los ejemplos más trascendentes que tenemos hoy día, y lo tenemos en un país vecino, y realmente para nosotros en el proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil es una inspiración a seguir. Hemos empezado ya desde hace varios años con proyectos en Santiago, en Bonao, en Baní, en San Pedro de Macorís, específicamente la Orquesta Sinfónica Juvenil Julio de Win,
es una orquesta afiliada a nuestra orquesta, y así otros grupos en provincias hemos ido buscando la manera de darle continuidad a esta iniciativa, que es como un cambio, es una visión diferente de percibir la música clásica. El efecto que eso tiene en una comunidad es algo que hay que verlo para Cuéntanos, poder apreciarlo. Nosotros trabajamos hace muchos años, por ejemplo, con una orquesta de cuerdas en el Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís. En el Ingenio Consuelo. En el Ingenio Consuelo, precisamente en un programa social de música. Y ya jóvenes de esa orquesta han viajado con nosotros a giras de conciertos en Alemania, que hicimos en el 2007, en la ciudad de Nueva York también. Y ahora mismo ellos son los profesores de música que siguen levantando otra generación en el Ingenio Consuelo y también en San Pedro de Macorís, en la orquesta juvenil que tenemos allá. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando ahí, Darwin? Estamos hablando de, yo diría, de unos 100 jóvenes, wow, entre el Ingenio Consuelo y la orquesta juvenil de San Pedro de Macorís. Y ya muchos de ellos son los profesores, son los instructores, se han ido desarrollando con el tiempo, y para ellos es realmente una herramienta importante de trabajo, de desarrollo social, de desarrollo educativo, que ha sido posible para ellos a través de estos programas sociales. Es decir, que la música clásica no debemos de seguirla visualizando en una vitrina, como algo imposible para el mortal, por si se quiere decir, sino que debemos de llevarla a la gente, porque de esa manera es que no va a perder su función social. Si la retraemos, va a dejar de existir. ¿Tú quieres decir que el potencial, digamos, integrante de una orquesta juvenil no es un nerd, y que su perfil, por demás, de cara al mercado laboral, es tan auspicioso como lo puede ser el del mercadólogo o el publicista, que quizás también se trata de derribar, comenzar a derribar prejuicios con respecto a lo que es un don, porque por igual es un don. A quien descubre ese don que lleva por dentro, gracias a topetarse con ustedes, pues y por ende es una carrera, es un oficio que tú lo puedes desarrollar perfectamente. Existe en nuestra sociedad, y no solo en la nuestra, sino en muchas, el prejuicio de que tú no puedes vivir de la música, que tú vas a vivir, o que tú no puedes vivir del arte. Mucha gente a mí me preguntaba, bueno, pues, claro, ¿cuál es tu profesión? Bueno, sí, yo soy director de orquesta, violinista, compositor. Bien, pero ¿y de qué tú vives? Pero yo vivo de eso. Claro. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago todos los días, y me gano la vida en eso, honradamente. Pues bien. Claro. Entonces, mucha gente tiene ese prejuicio de que no se puede, y sí se puede. Tú no vas a ser multimillonario, ojalá, Dios te ilumine, pero sí tú puedes vivir muy bien, y sobre todo algo muy importante, que es haciendo lo que te gusta. Y realmente a los músicos lo brincan cuando chiquitos. Sí, claro que sí, y nos bailan cuando chiquitos. Nos bailan también. Yo bailo muchísimo merengue y bachata, y la gente cree como que uno es un extraterrestre o algo, pero... Darwin, pero esa experiencia que que tú estás contando en San Pedro de Macorís, en Ingenio Consuelo, y en la provincia, en San Pedro, que tú bien dices es promovida, no es patrocinada desde el despacho de la primera dama, tengo entendido. Bueno, la gira nacional, nacional de conciertos del despacho de la primera dama, estas iniciativas desde la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional. Estamos hablando de algo desconocido en el país. Yo no lo conocía, yo no sabía que en una provincia como San Pedro de Macorís hay más de 100 muchachos, de jóvenes envueltos en esto, y que hay una orquesta sinfónica de esta naturaleza. Así es. Y se reúne periódicamente, ensaya semanalmente, tiene talleres y hace presentaciones. Tiene presentaciones periódicas, tiene profesores y directores que trabajan allá en la provincia de San Pedro bajo la supervisión de nosotros aquí en Santo Domingo, y tienen un trabajo constante durante todo el año. Y les tengo una primicia para este programa, ojalá, que es que gracias a una donación de la embajada alemana en Santo Domingo, de un instrumental de cuerdas, próximamente vamos a abrir un proyecto social
de orquesta barrial, que es como nosotros lo denominamos como proyecto, orquestas barriales, en Las Cañitas. Ahí vamos a tener, en Santo Domingo, el barrio Las Cañitas, ahí vamos a tener una orquesta de cuerdas que va a iniciar ya con 40 instrumentos de violín, de viola, violonchelo y contrabajo, y se va a empezar un programa musical y social. Y tú estás hablando de 40 instrumentos y por lo tanto pensamos en 80 muchachos. Exacto, para esos 40 instrumentos, hasta más. Porque un instrumento lo aprovechan varios niños y esa es la idea del programa. El programa estará en una escuela, en la escuela Domingo Sabio, del barrio Las Cañitas, y es precisamente para que toda la niñez y la juventud interesada en ese barrio pueda tener acceso a la música clásica. Mira, Darwin, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Yo lamento mucho que el tiempo se termine. Debían estancarlo en este tipo de entrevistas para que no pase. Pero no puede ser. Pero vamos a ver. Pero lo que tenemos que hacer es comprometer a Darwin para que vuelva aquí, ojalá muy pronto, y para que nos traiga a alguien de San Pedro o de Las Cañitas, para que nos presente aquí lo que está ocurriendo en esos barrios, porque estamos hablando de un proyecto revolucionario. Para mí es revolucionario. Y si usted quiere ver y disfrutar más de lo que hace Darwin Aquino, pues mañana usted va a estar a las 7 en el Dominico Americano. Y concluimos de lo que pasa allá. Y concluimos hoy con un video de la Orquesta Sinfónica. De la Sinfónica Nacional Juvenil, nuestro más reciente concierto en el Palacio de Bellas Artes. Les agradezco la invitación y cuenten con nosotros siempre. Magnífico, gracias a ti, Darwin. Y usted disfrute de este video.